es que el mérito de la lucha contra el terrorismo no solamente tiene a un protagonista, son muchas personas. Incluso todo el Perú, en alguna otra manera, tiene una responsabilidad de haber culminado con esto, ¿no? Y es momento también ahora de reconocer algunos personajes que ya vamos a ver aquí que van a contribuir con eso, ¿no? Los campesinos se organizaron en contra de Sendero, ¿no? Que se formaron pues las rondas campesinas, que desde el año 87 ya estaban pues reconocidas por ley. También aquí hubo muchos grupos eh, políticos, tanto de izquierda como de la derecha, que intentaban pues hacerle frente a este grupo, Sendero Luminoso. Y también pues la policía y el ejército también. Pero también va a tener otro lado esto, va a tener otras características importantes que tenemos que mencionar aquí, y vamos ya a compartir acá la pantalla. Acá está, muy bien. Entonces, lo que estábamos comentando, jóvenes, es que los años 90 en el Perú son los años más violentos de la época del periodo de la violencia en el Perú, ¿no? O sea, del periodo de la violencia, que son 20 años, los años 90 fueron los más violentos dentro de todo ese periodo. ¿Por qué? Principalmente porque se dejó avanzar mucho a Sendero Luminoso. Como les decía, durante los años 80 prácticamente no se hizo mucho, no se hizo nada para reducir pues, a este grupo, ¿no? Alan García en su gobierno, como ya le hemos explicado, no tiene muchas medidas y no tiene mucho horizonte en qué hacer con este grupo, ¿no? Y también se creó el grupo Rodrigo Franco, que era un grupo paramilitar, que también cometía muchos atentados. Y el problema es que el ejército también empezaba a cometer atentados durante el gobierno de Alan García. Eso no se investigó mucho, se sigue aún investigando. Pero lo que sí sabemos es que el ejército no tenía mucha idea de cómo atacar a este grupo Sendero Luminoso. Como les digo, tenía manuales de los años 60, creían que ellos eran como los cubanos, como los guerrilleros, cosa que era totalmente distinto. Ellos no se copiaban en los cubanos, para nada. Incluso ellos, en su momento, los integrantes de Sendero Luminoso, creían que los cubanos eran pues un chiste, ¿no? O eso no es lo que ellos buscaban, ¿no? Ellos se copiaban las tácticas de Mao Zedong en China, cosa que tampoco el ejército no sabía. O sea, el ejército, como les decía, se enfrentaba a un enemigo invisible. No sabían qué cosa era esto, qué cosa buscaban. Todo lo que yo te he dicho de qué cosa era Sendero se supo años después. En ese momento ellos no sabían a qué se enfrentaban. Y como les decía, ¿no? Hasta su propia característica. Ellos no usaban uniforme. O sea, cualquier persona en cualquier pueblo podía ser alguien de Sendero Luminoso. Y su líder tampoco estaba pues en la palestra pública. Estaba pues inubicable. No sabían pues en dónde estaba, ni qué hacían, ni quién era en muchos casos. Algunos pensaban de que no existía, de que era solamente un alias de alguien que lo crearon para decir que tiene un líder, ¿no? Pero no se pudo ubicar. Hasta que empieza a tener éxito las funciones y las sesiones del GEIN. El GEIN era el Grupo Especial de Inteligencia, que era parte de la Policía Nacional, ¿de acuerdo? Pero su función dentro de la policía y para lo que se crea el Grupo de GEIN por parte del Estado era investigar y dar con los principales cabecillas del grupo Sendero Luminoso y general del terrorismo, porque el Sendero no era el único. También en el Perú pues estaba pues el MRTA, que también era muy peligroso. Pero digamos que el MRTA era un poco más tradicional, ¿no? Sendero era un fenómeno más distinto, ¿no? Pero los dos estaban al mismo tiempo en el Perú, cosa que era pues algo terrible, ¿verdad? Hay empieza pues a investigar y a encontrar los principales cabecillas y a los líderes de estos grupos, ¿no? Principalmente Sendero Luminoso, que es más peligroso. Y como les digo, que ya estaba en Lima, ¿no? En los años 90, Sendero va a estar en Lima y en muchas ciudades y va a aumentar, va a incrementar el nivel de esos atentados. Van a ser más seguidos y más fuertes. Van a tumbar torres de electricidad, van a poner los famosos coches bombas, ¿no? Que ponen explosivos en algunos coches viejos y los ponen en algunos lugares estratégicos, pues, ¿no? de Lima.
Y ahí es donde comienza pues a incrementarse la violencia. Y el GEIN tiene un trabajo importante en esto para empezar a investigar. Pero el problema que surge también en los noventas es que sumado al terrorismo que existía por parte de Sendero y del MRTA, y sumado al incremento de sus atentados, se le suma la decisión del gobierno de Fujimori de actuar y de tener una nueva táctica. Como les digo, hasta los 80s el ejército estaba muy desactualizado. En los años 90, ya en la dictadura pues, de Fujimori, conversa con un ex general del ejército llamado Santiago Martín Rivas, que también actualmente está preso. Y vamos a ver por qué. Él aplica una nueva táctica, llamada la táctica de la guerra de baja intensidad, o del ojo por ojo. En resumen, esa táctica era, si el enemigo hace un atentado, yo hago dos. Y lo enfrentamos de igual a igual. Y se crea un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar es un grupo del ejército, pero que está fuera de la ley. Y el ejército peruano crea su propio grupo paramilitar, que se llamaba el Grupo Colina. Este tristemente célebre Grupo Colina era un grupo del ejército peruano que tenía la única finalidad de enfrentarse a los terroristas, pero de igual a igual, con atentados también. Y esto se conoció como la guerra de baja intensidad o del ojo por ojo, ¿no? Aplicado durante el gobierno de Fujimori. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, Sendero hacía un atentado en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Miraflores. Tarata, Miraflores. A los días, el grupo Colina responde y dice, a ver, si Sendero hace un atentado, yo hago otro más fuerte. Y se fueron a esta universidad, ¿no? A la Universidad de Cantuta, agarraron a estudiantes y los asesinaron, ¿no? O sea, el Estado mismo iba y hacía atentados, ¿no? Como Sendero. Si, si Sendero hacía un atentado en una torre o en un canal, porque el Canal 2 también fue atacado por Sendero, el Grupo Colina, en secreto, hacía otro atentado. Iba a una calle en Barrios Altos, a una fiesta, y se metía y mataba a todo el mundo. Como darle un mensaje a los terroristas, ¿no? Entonces, se incrementó la violencia en esta época. Entonces, al problema de Sendero y del MRTA se le sumó el Grupo Colina, que tenía las órdenes del asesor de Fujimori, que era Vladimiro Montesinos Torres, planificado por Santiago Martín Rivas y dirigido por el mismo presidente Alberto Fujimori. ¿El problema cuál era? Y el problema fundamental en esto cuál era? Que el Grupo Colina creía que estaba atacando a gente de Sendero, pero en realidad atacaba a gente común y corriente, atacaba a civiles y en muchos casos a inocentes. Entonces, por órdenes del presidente Fujimori, se hacen dos atentados graves, tanto en la Universidad Cantuta como en Barrios Altos, ¿no? El caso de Barrios Altos y de la Cantuta, que fueron dos atentados perpetrados por el Grupo Colina, con las órdenes ¿cómo se llama? De Vladimiro Montesinos y del presidente Alberto Fujimori. En Barrios Altos, pues, era una casona que se encontraba en, en un barrio, pues, en el Secado de Lima, que es Barrios Altos. Acá en esta casona que ven aquí, esta casona azul, ahí había una fiesta, una pollada, y en la madrugada entra pues este grupo Colina, que era gente pues con pasamontañas, ¿no? Del ejército, deciden pues, y le dice a todo el mundo en un callejón, acá es un callejón, ¿no? Has visto que en el centro de Lima hay muchas casonas antiguas que son como callejones, ¿no? Ahí dentro hay como un pequeño barrio chiquito, ¿no? Y algo así era esta casona de aquí. Se metió el ejército y les dijo a todos, ¿no? Al suelo, y sin ningún tipo de explicación decidió pues matar a todos los que se encontraban ahí presentes. Incluso salió un niño de esa fiesta y también lo mataron. Entonces, y muchos de ellos pues, no, se llegó a saber luego que todos eran
que ninguno de ellos pertenecía a ningún grupo terrorista, ¿no? Entonces, ese era el problema del Grupo Colina, que atentaba contra la población civil, bajo el mando de Fujimori. Y luego también en la Universidad de Cantuta. En la Universidad de Cantuta, que se encuentra en Chosica, que es una universidad del Estado, fueron el Grupo Colina en la madrugada. Ahí había antes, en la universidad había antes, eh, una especie de cuartos, ¿no? De la residencia, ¿no? En la universidad. Y ahí vienen estudiantes. Fueron el Grupo Colina en la madrugada, los atrapó, les dijo que se subieran a su auto, algo de 9 estudiantes y un maestro. Se lo llevaron a las 3 de la mañana a las afueras de la ciudad, casi por Huachipa, ahí en un cerro, en un descampado, les hicieron bajar y los asesinaron sin juicio y sin ningún tipo de explicación. Y ahí los quemaron y los enterraron. Algo horrible, ¿no? Como les digo, no voy a entrar mucho en detalle porque son actos muy crueles, ¿no? Y tiempo después se hizo investigaciones, que los estudiantes estaban como desaparecidos y el ejército no da explicaciones y el gobierno tampoco. Y recién al año siguiente se puede encontrar los cuerpos, pues, ¿no? O los restos de los estudiantes, ¿no? Y yo les puedo comentar esto de primera mano. ¿Por qué, jóvenes? Porque si ustedes no lo saben, yo estudié en la Universidad de Cantuta, que es la Universidad Nacional de Educación. Hasta ahora tiene pues una especie de lugar donde se recuerda pues a estos estudiantes, ¿no? Que por supuesto todos ellos eran pues, no tenían nada que ver con el terrorismo, ¿no? Pero ese era el problema de Grupo Colina, que atentaba contra la población civil. Entonces, lo que se trataba de defender el presidente ya en su juicio era de que este grupo luchaba contra el terrorismo, pero en la práctica solamente asesinaba a los civiles. Y por estos crímenes, el presidente está preso actualmente, ¿no? Que son crímenes de lesa humanidad. Asesinar a gente sin ningún tipo de juicio ni ningún tipo de explicación, ¿no? Y el problema fundamental es que no eran terroristas, sino era gente común y corriente, ¿no? Ese es el detalle por el cual el presidente está preso actualmente, ¿no? Entonces, al terrorismo de Sendero se le suma el terrorismo de Estado que también hubo en esta época, al mando de Fujimori, ¿no? El Grupo Colina, las acciones que mandaba hacer, pues, su asesor, que era muy corrupto también, que era Vladimiro Montesinos, que mandaba, pues, a matar a civiles. Entonces, los años 90 se incrementó la violencia, porque tenemos a los atentados de Sendero, que eran crueles y muy terribles. En los años 90 tenemos a Tarata, tenemos el atentado en el Canal 2, en los años 90 también, en el año 92, Sendero ordena pues dinamitar a una líder de izquierda, que era María Elena Moyano, de Villa Salvador. La mandan a matar y la asesina, pues, ¿no? Sendero, porque era una persona que luchaba contra Sendero, ¿no? Organizaba a las madres y a todo el barrio para organizarse contra Sendero, ¿no? Fue asesinada cruelmente. Entonces, a esa violencia de Sendero se le suma el Grupo Colina, que también asesinaba pues a muchos estudiantes y a muchas personas comunes y corrientes. Entonces, la violencia incrementó en los años 90. Todo iba incrementándose, todo iba pues incrementándose si no fuera por el GEIN, ¿no? El GEIN fue realmente el grupo, el, la institución del Estado que realmente le puso pues fin al terrorismo. Porque mientras Fujimori y Montesinos simplemente ordenaban a matar a quien ellos creían que estaban haciendo ¿no? Según sus planes, ¿no? Y a matar a simplemente estudiantes, GEIN, el grupo de GEIN buscaba pues a los cabecillas. Y realmente, como les comenté, creo yo les comenté ya hace unas clases, el grupo GEIN tuvo un trabajo pues excelente, ¿no? Porque hizo un trabajo de investigación,
encontró muchos lugares donde eran sospechosos, ¿no? Les comentaba de que el grupo Gein era un grupo de policías, los que vemos aquí, ¿no? Que trabajaron pues arduamente, ¿no? Se disfrazaron de mucho de trabajadores, ¿no? De recolectores de basura, y pasaban por las casas donde supuestamente estaba pues el cabecilla, ¿no? De Sender. En una casa en Surquillo había una bailarina, ¿no? Llamada apellida Garrido Leca, y ahí se sospechaba que estaba pues Abimel Guzmán, ¿no? Y empezaron a investigar, ¿no? Pasaban por ahí siempre y veían que había un segundo piso que siempre estaba oscuro, y la mujer compraba comida siempre de más, ¿no? Y le parecía muy raro que una mujer sola comprara comida como para cuatro. Entonces, pues empezaron a investigar, empezaron a juntar su basura y confirmaron que vivía ahí porque encontraron, pues, paquetes de medicamentos que usaban hombres mayores de 40 años. ¿Y qué hace una mujer joven comprando medicamentos para hombres de mayores de 40 a 50 años? Y sabían que ahí estaba, pues, Abel Guzmán. En el año 92 se hace lo que se conoce como la captura del siglo. El grupo GI va a la casa en Surquillo y encuentra en esa casa, en el segundo piso, a nada más y a nada menos que a Abel Guzmán. Y lo encontraron con todo lo que vemos aquí, con unos carteles, con unos cuadros hechos para él. Él era una persona pues un poco fuera de la moral y fuera, ¿no? de la razón, ¿no? Porque él tenía un culto a sí mismo, ¿no? Él creía que él era el único que podía ser el líder, un líder casi mundial, ¿no? Él se creía de la misma altura que Mao Zedong, que otros grandes, ¿no? en historia. Él creía que él era el último, ¿no? Él se creía mejor que ellos, ¿no? Él creía que él era, él una vez también escribió, ¿no? Que él creía que él era la suma de millones de años de evolución. Era un tipo que estaba mal de la cabeza, así en resumen, ¿no? Y encontraron pues en su cuarto un montón de cuadros y de libros que le hacían pues prácticamente honor a su nombre, ¿no? Y prácticamente todo lo que hizo en Perú fue por intentar tomar el poder, ¿no? Y quedarse ahí, pues, ¿no? Obviamente. Y con él, con la captura de Abimel Guzmán, se cierra, pues, ¿no? O se empieza a cerrar ya el problema del terrorismo en el Perú, ¿no? Pero aún faltaba el MRTA y sus cabecillas, que aún van a actuar en el segundo gobierno pues, de Fujimori, que ya lo vamos a ver luego. Pero a lo que voy es que si no fuera por el GEIN, nunca se hubiera capturado a los cabecillas. Porque el problema de Fujimori era que simplemente mandaba pues a matar, a hacer operativos sin sentido, ¿no? A gente común y corriente. Y también tiempo después se supo de que será una táctica también de Fujimori, ¿no? De mantener siempre vivo el problema del terrorismo para que ellos sigan en el poder. Y ese también fue el gran problema de Fujimori, ¿no? Que incluso el Estado sabía, ¿no? Dónde estaba él, pero el presidente no mandaba pues a capturarlo, ¿no? Porque quería siempre tener una especie de golpe a golpe para que se siga negociando con él y a seguir pues, ¿no? Más años en el poder, ¿no? Entonces el grupo GEIN pues actuó felizmente a tiempo, ¿no? Incluso también los mismos del GEIN, muchos de ellos también confirman de que si no fuera porque Montesinos no estaba y el presidente tampoco, ellos nunca hubiesen capturado a Abimel Guzmán. Para capturar a Abimel Guzmán, el presidente prácticamente no tuvo ninguna orden, ¿no? Porque ellos actuaron simplemente con su propia decisión, ¿no? Incluso ellos mismos dicen de que si es que le pedían permiso en ese momento a Montesinos, la operación se caía, ¿no? Porque ellos intentaban pues siempre negociar con los terroristas, ¿no? Para que esto se mantenga y tengan una justificación para que hacen el poder. Entonces, ese es el real punto y problema con Fujimori, ¿no? Que teniendo la oportunidad de capturarlo, no lo hizo, ¿no? Incluso quedó para la historia de que en el momento en que se captura a Abimel Guzmán, el presidente estaba pescando en Iquitos, ¿no? Que no estaba enterado de eso, porque el grupo de Jin trabajaba, pues, ¿no?
en secreto. El problema también grande que tuvo Alberto Fujimori fue el problema de la corrupción, ¿no? Tenía a un personaje que prácticamente se le puede conocer como, o se le puede llamar como un mafioso, ¿no? Que hizo funcionar el Estado como si fuera una mafia. Este sujeto era, pues, el tristemente célebre Vladimiro Montesinos Torres. Él era un abogado, ¿ya? Un abogado que había defendido a narcotraficantes y a gente, pues, de muy dudosa reputación, pero él tenía, pues, eh, cierto prestigio dentro de ese campo, ¿no? Y desde la campaña ya era muy conocido, pues, ¿no? Por Fujimori. Entonces él le dice, pues yo te voy a ayudar en tu gobierno, yo voy a ser tu asesor, yo sé cómo funciona todo en el Estado. Y con el tiempo empieza pues a ganar mucho más poder. Y lo que podemos decir de él, de Vladimiro Montesinos, es que fue la mano derecha de Fujimori. Él tenía un rango casi más que ministro, más que vicepresidente. Él era prácticamente el otro presidente. Incluso muchos llaman a esta época como el gobierno del Fujimontesinismo, porque los dos prácticamente eran una sola cabeza. Mientras Fujimori estaba en el público, daba las órdenes públicas, por lo bajo y por las sombras, él daba también las órdenes. Y prácticamente aquí vemos lo que se hizo luego con la investigación, ¿no? Todo esto de aquí es la red de corrupción que nacía desde Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Cuando Fujimori quería hacer un trabajo sucio, le decía a él para que lo haga. Y él con la orden y con su firma ya tenía todo listo. ¿Cuáles son los delitos de corrupción que se cometieron durante su gobierno? Incontables. Se podía hacer una clase entera solamente hablando de la corrupción de Fujimori, ¿no? Aquí vemos a cuánta gente participó y cuántos actos hubieron, ¿no? Cada uno de estos plaquitas que ven acá, estos números, es un caso de corrupción. Imagínense, esta época fue la época dorada de la corrupción en el Perú, ¿no? Nunca hubo tanta corrupción como antes, ¿no? Y eso que el Estado peruano, desde su fundación, desde la República, siempre tuvo casos de corrupción y grandes, pues, escándalos de corrupción, ¿no? Es un problema que hasta ahora, pues, no se ha podido superar, ¿no? Eh, pero a pesar de eso, a pesar de que lamentablemente en el Perú la corrupción es muy común, durante este gobierno de Fujimori, miren todo esto, aumentó la corrupción de una manera pues impune, ¿no? Y lo peor es que el Estado se manejó casi como una mafia. Pedían cupos, extorsionaban, compraban a los políticos, compraban a muchos líderes de opinión, compraban empresarios, ¿no? Para que todos ellos estén acorde, pues, al gobierno que ya se había convertido en una dictadura, ¿no? Los casos más graves y por lo cual cae uno de Fujimori es por la compra constante que tenían de congresistas. Como Fujimori planeaba quedarse en el poder durante muchos años, tenía que tener a los congresistas de su lado. Entonces, ¿cuál era la modalidad de estos? ¿O qué es lo que hacían? Montesinos invitaba a los congresistas a la sala del CIN. El CIN era el Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no? Que era un organismo netamente diseñado para que Montesinos eh, soborne o le pague, ¿no? O como le llaman acá en el Perú, coimee a muchos políticos, empresarios y mucha gente en el Perú, ¿no? Invitaba a los congresistas y le decía, ¿no? Te doy $100,000 para que te pases al partido del gobierno. No, pero yo soy una persona honesta, ya, $1,000,000. No, pero que yo no quiero, ya, 2 millones. Y le daban plata, pero así como ven aquí, ¿no? En bloques. Y toda esta plata, por supuesto, no era plata de ellos, sino era plata del Estado, ¿no? Y de esta manera, curiosamente, los medios veían, ¿no? De que cada cierto tiempo eh, aparecían más congresistas que se cambiaban de partido, ¿no? Curiosamente se pasaban de partido al Fujimori. Todos ellos ya estaban comprados, ¿no? Y también se compró pues a muchos medios de comunicación, ¿no? Que en muchos casos, algunos no estaban comprados, pero igual apoyaban al gobierno, ¿no? Esto fue un caso que también tuvo el gobierno de Montesinos y Fujimori, ¿no? La compra de los famosos diarios Chicha, que primero fueron condenados y luego fueron exculpados, ¿no? Pero así,
empresarios, políticos, gente reconocida pasó por la sala del CIN y le dieron pues una especie de apoyo económico para que apoye el gobierno a la dictadura, ¿no? Todo esto se desmoronó cuando en el año 2001 se presentó en vivo un video de este soborno. Y ahí empezó a caer y empezamos a conocer toda esta maraña de corrupción que hay en el Perú, ¿no? Actualmente, en el Perú se está investigando, y se sigue investigando más crímenes y más delitos del gobierno de Fujimori. Eso aún no tiene fin. El último delito que se le investigó fue el año 2015, pero ahora se le está investigando por el caso de las esterilizaciones forzadas. Y hay más casos que se siguen investigando. Entonces, este problema no tiene pues cuándo acabar. En el aspecto externo, tenemos simplemente dos cuestiones con dos países. El primero es un acuerdo con Bolivia y el segundo es un tratado que tuvo un conflicto. Nuestro último conflicto armado que tuvimos con un país fue con Ecuador en el año 95, conocido como el conflicto del Cenepa. El Cenepa era una región de la Amazonía que estaba en la frontera entre Perú y Ecuador. Ecuador ahí movió sus tropas y el ejército peruano fue pues a expulsarlos de los campamentos que estaban pues en territorio peruano. Y se desató pues este conflicto, ¿no? Que no desencadenó en una guerra, ¿no? Que simplemente se quedó con la firma de un nuevo pacto. En el año 98 se firma el protocolo de Río de Janeiro, en el cual pues se establece los límites y el pacto que se hizo pues, entre ambos países, ¿no? Y ahí por fin se cierra una larga historia de conflictos con Ecuador. Ustedes saben que con Ecuador hemos tenido pues muchas guerras y muchos conflictos, ¿no? Y finalmente con Bolivia tenemos el Tratado de Santa Cruz, en el cual el Perú se compromete a ceder, a prestarle el puerto de Hilo para los bolivianos, para que puedan exportar, importar y desarrollar su economía en base a ese puerto. Como ustedes saben que Bolivia no tiene salida al mar, ¿no? El Perú le prestaba, pues, o le prestó prácticamente hasta ahora el puerto de Hilo, ¿no? Específicamente el puerto de Hilo no, sino más allá, a unos kilómetros, hay una playa muy extensa, que ahí se puede implementar un puerto que está todo vacío actualmente, pero el Estado se lo ha prestado a Bolivia o se lo ha cedido por 99 años. O sea, puede Bolivia ir ahí a hacer una obra, esa es la intención, ¿no? Que haga un puerto y una carretera para que Bolivia pues, pueda exportar sus productos por ahí sin ningún tipo de pago, ¿no? Pero Bolivia no la ha aprovechado ni no lo ha usado ese puerto llamado Bolivia Mar al sur de Hilo, porque Bolivia estos últimos años estuvo más enfocado en ganarle el juicio de la Haya a Chile, ¿no? Para que Chile le dé una salida al mar. Ahora, como ya la perdieron en el año 2018, ese juicio en la Haya contra Chile, ahora recién están viendo qué pueden hacer con el puerto de Hilo, ¿no? Que está ahí, que el Perú le ha prestado, ¿no? El Perú siempre es generoso, ¿no? A todo el mundo le presta y le da regalos, ¿no? Pero aún está ahí, ¿no? Algún presidente boliviano ya hará alguna obra ahí algún momento, ¿no? Bueno, esos son los dos aspectos externos más importantes durante este periodo. Y básicamente hemos visto todo, ¿no? De la caída, pues, ¿no? De Sendero, los crímenes de Grupo Colina, que era del Estado. Aquí vemos que Sendero se enfrentó contra el Estado, ambos con atentados terroristas, ¿no? Los dos, pues, se comportaron como eso, ¿no? Como grupos terroristas, ¿no? Y la corrupción impune que había en el gobierno de Alberto Fujimori, pero aún no acabó ni el gobierno de Fujimori, ni se acabó el problema del terrorismo, porque el MRTA va a seguir actuando y va a cometer un atentado muy importante, que fue una sensación y una noticia mundial, ¿no? Que fue el secuestro de la embajada de Japón en el Perú, que eso ya lo vamos a ver en el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Pero el problema del terrorismo seguía en el Perú. Pero ya se capturó en el 92 al cabecilla más importante, que era Abimel Guzmán, ¿no? El MRTA apareció ya aprovechando este contexto, ¿no? El que inició la guerra o el que inició el problema del terrorismo fue Abimel Guzmán, ¿no? Cuando se captura, se cierra este ciclo con Sendero, que prácticamente se disuelve, pero queda el MRTA. Y eso lo ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, jóvenes, muy bien. No sé si preguntas al respecto, preguntas, jóvenes, sobre esta clase.
Pregunta sobre el Fujimorismo. Ah, sí, en el Canal 2 en Frecuencia Latina, que antes se llamaba así, Frecuencia Latina, hoy se llama, creo que, Latina, ¿no? Está, aquí está. Ya, en el año 92 se hizo un atentado a la Frecuencia Latina, ¿no? Porque, ¿por qué hicieron un atentado ahí? Porque ellos querían llamar la atención de la gente y sabían que un canal era, pues, lo iba a cubrir automáticamente, ¿no? Y dejaron un coche bomba, un auto con explosivos, y pues hicieron explotar las afueras del canal, que en esa época estaba en, ¿dónde se encontraba? En Avenida Salaberry. Ahora ya se encuentra en otro lugar. Y se dinamitó y se voló prácticamente un piso entero y se asesinó pues a mucha gente. ¿Por qué lo hicieron? Para llamar la atención y para causar un impacto, porque sabían que en ese momento las cámaras iban a ver eso, iban a causar pues una conmoción en todo el país, ¿no? Cosa que fue lo que ocurrió, porque automáticamente las cámaras y todo estuvo ahí, pues, ¿no? Presenciando ese gran acontecimiento, ¿no? El terrorismo se basa en eso, en la atención, ¿no? En causar impacto para la atención. Eso ya lo hemos visto también en el problema de Al-Qaeda, que también es un grupo terrorista, ¿no? ¿Por qué hicieron eso de las Torres Gemelas? No solamente para hacer un golpe contra Estados Unidos, sino para llamar la atención. No todo el mundo vio eso. Y a pesar de que ellos, en el caso del Perú, Sendero creía que la gente se iba a unir con ellos, automáticamente eso causó mucho rechazo, ¿no? Los mismos campesinos, las mismas grupos de izquierda también se enfrentaron a Sendero, ¿no? Entonces, la lucha contra el terrorismo es una lucha de todo el Perú, ¿no? Desde la sociedad civil, las zonas campesinas, los líderes barriales, como el caso de María Elena Moyano, y también la policía, ¿no? El caso del GEI, ¿no? El problema fue que Fujimori contaminó el ejército, ¿no? Y se cometió, pues, estos atentados, ¿no? Que no se supieron hasta años después, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué más cosas los peruanos, pues, nos enteramos de Fujimori años después, ¿no? Pero, por supuesto, Fujimori, como era un showman, porque él tenía mucho carisma en la cámara. Él tenía pues mucha capacidad, ¿no? Para mostrarse en público y para hacer mítines, ¿no? Y la gente le tenía mucho afecto, ¿no? Él se hizo pues con el mérito, ¿no? De decir, yo fui el que capturé a Abdullah Guzmán, yo fui el que terminé con el terrorismo, y por eso es que mucha gente pues lo amó a Fujimori, ¿no? Pero como les digo, la historia no es tanto así, ¿no? La historia muestra de que en realidad la lucha contra el terrorismo fue gracias al GEIN, gracias a la lucha de las personas, de la comunidad y de la gente organizada y prácticamente de ellos, ¿no? Lo que hizo pues Fujimori fue simplemente hacer un grupo paramilitar para seguir con esto y quedarse pues en el poder hasta que él quiera, ¿no? Por eso que el juez que encarceló a Fujimori eh, le dijo en el juicio a Fujimori, ustedes pueden ver, está en YouTube, el juicio a Fujimori completo, y el juez, el fiscal, le dijo a Fujimori en su juicio, ustedes no vencieron al terrorismo, es una falacia, y lo demostró, y está preso pues por eso, ¿no? Entonces, él se adjudicó eso, un mérito que en realidad es más grande y no solamente es de la policía, sino de la población civil también, ¿no? Que se enfrentó al terrorismo, ¿no? Deberíamos hacer muchas más clases sobre esto, porque es mucho más extensa esta historia, ¿no? El cabecilla del MRTA era Víctor Serpa Cartolín, que va a seguir en actividad durante esta época. En el año 96 va a cometer también un atentado, va a organizar un atentado, un secuestro, ¿no? En la Embajada de Japón, que también es toda una historia prácticamente muy digna de contar, ¿no? Pero ya lo veremos la próxima semana. Bueno, chicos, se me acaba el tiempo. Les vuelvo a felicitar a los chicos que han participado y los que han ganado en el concurso de declamación y en el de talentos. Ya les voy a mostrar los videos en el grupo para que lo vean todos.
Y, seguimos, y hay que seguir, pues, ¿no? En esto nos quedan los concursos de reciclaje y de expociencia. Bueno, chicos, nos vemos cuando el día miércoles no, el día jueves para Historia Universal. Entonces, cuídense bastante, jóvenes, nos vemos.